La clase de hoy vamos a tratar dos temas. El primer tema, la producción petrolera, como destreza explicar el surgimiento del boom petrolero ecuatoriano en los años 70 y su impacto en la sociedad, el robustecimiento del Estado y el inicio del endeudamiento externo. Objetivo, explicar sobre el surgimiento del boom petrolero mediante el uso del texto guía e imágenes que permitan conocer el inicio del endeudamiento externo de Ecuador. En el segundo tema, crecimiento poblacional, como destreza, tenemos describir las condiciones del gran crecimiento poblacional del país, la expansión de las ciudades, la migración interna y el crecimiento de los servicios. Objetivo, identificar los factores que conllevaron a que exista un incremento en poblacional en Ecuador mediante el uso del texto guía y datos científicos del INE para conocer los cambios sociales que se han efectuado hasta la actualidad. Primero tenemos el boom petrolero. En marzo de 1967, el consorcio Texaco Gulf informó el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo en Lago Agrio. Rápidamente se perforaron otros pozos en Sucumbíos, Bermejo, Sasha, Auca, Charapa, Parahuaco, Atacapi, Dureno, Aguarico y el Cóndor. Esto generó el boom petrolero en Ecuador. En la década de los 70, lo que cambió la estructura económica del país, ya que el incremento en la producción coincidió con precios altos del hidrocarburo en el mercado mundial. En el año 1972, el Ecuador realizó el primer embarque de petróleo, convirtiéndose en este año en exportador del crudo. En ese año, el país creció como nunca antes lo había hecho. Desde este año y hasta el año 1981, el Producto Interno Bruto fue del 8% anual, con años magníficos como en 1973, en que fue el 23%. Con el boom petrolero, la economía ecuatoriana dio un giro significativo, ya que en el precio del petróleo se incrementó, como ya les había mencionado, de 25 dólares pasó a 40. Este incremento permitió tener al Ecuador grandes recursos y beneficios. También, por ser Ecuador un país petrolero, otros países ofrecieron préstamos con mucha facilidad y bajos intereses. Esto llevó a un endeudamiento agresivo. El precio del barril del petróleo pasó de 2,56 dólares en 1970 a 13,90 en 1974. Las exportaciones de petróleo aportaron 1.035.000 dólares a los nuevos recursos y permitieron el fortalecimiento del Estado a través del crecimiento de sus instituciones, también en la educación pública, en los servicios de salud. El analfabetismo bajó del 27% al 10%. Se dispuso también de subsidios para sostener políticas de industrialización por sustitución de importaciones y para la modernización agrícola. Lo que les había mencionado, que Ecuador pasó de ser un país pobre a un país de clase media, que tenía dinero para gastar en artículos de lujo e incluso la clase popular podía comprar productos importados en los mercados informales como electrodomésticos. En cuanto a la situación internacional petrolera, en el año 1970, la Organización de Países Exportadores de Petróleos, OPEP, aumentó el precio del barril al 70%, más lo cual produjo una crisis en los países occidentales que importaban este producto y su producción se basaba en un petróleo de bajo costo. También, como consecuencia de la alza del petróleo, en los países occidentales creció la desocupación y muchas empresas occidentales cerraron, lo que ocasionó que exista un desempleo masivo a nivel nacional.
Y también, pues, en cuanto a los países latinoamericanos, que también eran productores de petróleo, también ocurrió lo mismo. Por otra parte, en respuesta a la crisis de los países del primer mundo, generaron aumento en la tasa de intereses y estos aumentos pues perjudicaron a los países de América Latina. Entre estos estuvo Ecuador, por lo que el endeudamiento se vio multiplicado de un día a otro, aumentando la deuda externa. ¿Ya? También pues se modificó el sistema de crecimiento y desarrollo del Ecuador, que pasó a ser un país rural a uno urbano. Lo que les había comentado, que la clase media creció y prosperó gracias al incremento de la oferta de empleo, pero eso era durante el auge del petróleo, durante cuando les había mencionado que eso sucedió en el año 1972, fue donde la clase media creció, ¿ya? Y también, pues, en ese año, en ese entonces, existieron muchos empleos en el sector público, también se mejoraron los sueldos y la población, pues, tuvo acceso a productos suntuarios importados, como licores, perfumes, autos, electrodomésticos. También, pues, sin embargo, esto no significó que se mejore la calidad de vida de los sectores más pobres, porque aún seguían existiendo, pues, sectores pobres. En cuanto a la modificación del sistema de desarrollo, hubo, pues, crearon un oleoducto en 1969 que era para el petróleo. También construyeron las carreteras Quito, Lago Agrio. También crearon el aeropuerto del Lago Agrio. También, pues, la refinería estatal de Esmeraldas. También el poliducto Esmeraldas Quito Ambato. La explotación petrolera también intensificó la migración a la Amazonía, que impulsada por el gobierno desde los años 60 ofrecía entregar 50 hectáreas de tierra a los nuevos colonos. Esto atrajo la población de la costa y de la sierra, especialmente de la provincia de Loja, afectando en ese momento, estaba afectado en ese entonces la provincia de Loja por la sequía que existía. Este proceso de colonización, pues, afectó también a pueblos, a los Cofán, a los Siona, a los Secoya, a los Guaraní. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, pues mencionamos, en la clase de la primera unidad fue que mencionamos, de la segunda unidad, perdón, estas poblaciones que viven en el Amazonas, ¿verdad? Ya también, pues, la explotación de crudo revitalizó la economía del país, haciéndose atractivo para las inversiones extranjeras, especialmente de bancos que orientaron, pues, la sobreoferta de petrodólares a los países de Sudamérica a través de organismos internacionales y multilaterales de crédito que canalizaron el exceso de liquidez de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, a través de créditos blandos con intereses del 1 y el 2%, que fueron, pues, lo que nos ocasionó la deuda externa a nuestro país Ecuador. ¿Ya? Ahora, para seguir con el siguiente tema, el crecimiento poblacional. Primero tenemos que entender qué es el crecimiento poblacional. Dice que se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y en un tiempo determinado, el cual se puede medir a través de una fórmula aritmética. También se puede emplear como sinónimo el término crecimiento demográfico. Esto en cuanto al crecimiento poblacional. En el contexto ecuatoriano, pues Ecuador ha enfrentado diversos procesos de transición demográfica. La población ecuatoriana ha crecido sostenidamente según los análisis del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE, que determinan que cada 25 años ha duplicado su población. Si en el año 1950 habían 3.211.916 habitantes. Ya para el año 1974
pues existían 6.521.710 habitantes. Y ya en el año 1991 existían 12.156.606 habitantes. Ya por otra parte, pues también el crecimiento poblacional no ha sido igual en todas las regiones. Les manifestaba que el crecimiento poblacional no ha sido igual en todas las regiones y ciudades. Ha sido mayor en la costa, que incrementó pues paulatinamente su población desde el auge cacaotero, época en que inició una fuerte migración desde la sierra, situación que se consolidó a partir de los años 50 con el incremento de la producción bananera. También pues la sociedad ecuatoriana se urbanizó notablemente desde finales del siglo XIX, pero el desplazamiento de la población hacia las urbes se intensificó con la crisis de producción y comercialización. Primero cacao y luego el banano, que dejaron en el desempleo a un gran número de jornaleros que emigraron a ciudades formando los cinturones de miseria en las periferias. ¿Ya? Esto era sobre el tema que conversábamos, que luego con lo que sucedió del boom bananero y la migración y el boom cacatero, se habían formado cinturones de miseria. Como observamos en la imagen, lo que es un cinturón de miseria. Ahora sí, un cinturón de miseria, pues pueden ser los asentamientos, mejor dicho, los asentamientos informales e irregulares de personas en situación de pobreza extrema. Observemos las imágenes y saquemos nuestra propia conclusión, ¿verdad? Lo que es un cinturón de miseria. Son las personas que viven en lugares, son las personas que viven pues en lugares extremadamente pobres. La migración del campo a la ciudad supuso una serie de inconvenientes, como el crecimiento desordenado de las ciudades. También hubo un incremento en la demanda de servicios básicos, demanda de trabajo, crecimiento del trabajo informal y también pues aumentó la mendicidad. En Quito y Guayaquil, la influencia del crecimiento económico derivado de las exportaciones de petróleo y del desarrollo industrial, del crecimiento de la manufactura, del comercio y del sector de servicios, fue un atractivo para que la población rural, empobrecida por el decaimiento de la producción y exportación del banano, el poco éxito de la reforma agraria y la falta de políticas públicas que fortalecieron el sector, hizo que la población del campo migrara buscando una mejor vida. Observemos en las imágenes cómo era Guayaquil en el año 1974 y cómo era Quito en el año 1974, ¿ya? El crecimiento económico y poblacional en estas ciudades fue mayor al resto del país, lo que generó también pues aumento en la burocracia, en la administración pública y en los servicios. Junto al incremento de la clase media, todo esto en detrimento de las demás ciudades y regiones del país, produciéndose un sistema bicéfalo de crecimiento. Si bien Quito y Guayaquil fueron las ciudades inicialmente preferidas para la migración, posteriormente pues se vio que la población rural de cada provincia va hacia sus capitales y ciudades grandes, como Puerto Viejo, Manta, Cuenca y Machala. Estas son las ciudades donde actualmente migran las personas dentro de Ecuador. Quito, por otra parte, se fue convirtiendo en una ciudad moderna por el cambio en los modelos arquitectónicos, también por la construcción de edificios, pasos a desnivel, también por el surgimiento de una zona comercial y bancaria, lo que denotaba la prosperidad de la ciudad y que marcaban un contraste con los sectores marginales y empobrecidos donde reside la población migrante.